Mónica, ¿dónde le pongo esto, patrón? Eso es para guardar. Allá afuera, afuera, yo vamos a poder guardarlo así. Allá afuera que la Ah, esto acá se llama Restaurante La Bohemia, queda en la calle 43 con carrera 44. ¿Es así la dirección? El número es 4446 y se llama el restaurante La Bohemia. Un restaurante bastante bacano. Hay de todo, hay postres, hay jugos, hay licores, hay de todo. Y dentro de un rato pues vamos a estar empezando el club de conversaciones mundológicas, donde vamos a estar hablando sobre los medios sociales y los miedos sociales. Los espero acá a las 4. So many tears I cried, so much pain inside. But baby, it ain't over till it's over. So many years we tried and kissed another. 'Cause baby, it ain't over till it's over. Va a hacer un pequeño recorrido por el circo apocalíptico que nos cobija hoy en nuestro conversatorio. Acá pues estamos sentados, o vamos a estar sentados en un rato. Espérense, vamos a mostrar por acá. Y ahora vamos a entrar a nuestro circo. Bueno, ya saben la dirección, es calle 43, número 4446. Si les digo esta calle es famosa, esta calle es famosa. Pregúntenle a sus padres. Por acá los espero y ahorita nos seguimos viendo en vivo. Un abrazo. Pues no se olviden de darle like a la página de Club de Conversaciones Mundológicas
y a estar pendientes de los próximos temas. Empezó el video, así. Estoy esperando a ver que la gente se conecte. Ajá, viejo Jay, ¿qué pasa? ¿Vas a venir? Estamos acá conversando. Yeah. Con el amigo, ¿cómo está? Tomándose una micheladita, compartiendo un buen rato. Pero sí movió a una gente que estaba ahí, que se sentía de pronto inclusive como cuando Hitler movió la idea de que los judíos eran los que tenían a la raza aria fregadísima en Alemania. Y él mueve un sentimiento de frustración que viene desde la Segunda Guerra Mundial y lo mueve con el Ministerio de Propaganda, con todo lo que él hizo, porque él movía una frustración que tenían. Hay una película que pasaron por aquí en Telecaribe en algún momento cuando recién, que se llamaba como The Butcher, una cosa así como El Carnicero, que era la historia de un carnicero en Alemania, que él vendía carne y era un tipo bonachón, la señora se enfermó, la viejita, ¿y qué pasó? No, está enferma y no puede venir, vaya, llévele media librita. El tipo era como el tipo del barrio, pero estaba endeudado con el judío rico que vivía en la casa de la esquina. Y esa era la historia. Y de repente va llegando el discurso y el tipo termina manejando un horno de esos de cremar. De Auschwitz. De Auschwitz, o sea, entonces es como, pero él se fue llevando y sentía el odio, claro, él me tiene así, él me tiene lo otro, y cómo el tipo se va transformando, porque le mueve algo que está latente allí y se lo capitalizan hacia un lado. Entonces, ahí también, pero Hitler se lo movió con la propaganda que él podía hacer, en ese caso, con Goebbels y con toda la gente que le manejaba la comunicación. Hoy en día... Pero el problema judío no viene con Hitler. Eso viene desde el luteranismo del siglo XIX, porque en el siglo XIX salió la obra El Mercader de Venecia, ¿la ha leído? Sí, claro. ¿Sí la ha leído? Sí, claro. Pero el protagonista, ¿quién es? Es un judío italiano. De esos judíos, colegas de él, que le dicen ajustadores navales o ajustadores navieros, que ayudaron a Colón a venir aquí a América Latina, ¿no? Porque a los que le dan la ayuda efectiva son los ajustadores navieros. Los reyes de España le dan una concesión territorial, pero quien da los barcos, las velas y la paga al personal son los ajustadores navieros, que muchos eran judíos italianos. Entonces el problema del judaísmo venía desde el siglo XIX. Estaba latente. Pero como él mencionaba, y era como un sentimiento que se la llevaba novela de guardado. Thomas Mann, El odio, que fue publicada mucho más antes de... Tú lees la novela y sabes lo que va a pasar con el Holocausto, es decir, porque expresa precisamente el tema latente que estaba en toda esa frustración. Es decir, y por eso yo digo, si nosotros tuviésemos en Colombia un desarrollo emocional distinto, donde nosotros digamos, sintiéramos el tema de la solidaridad, del respeto, de la inclusión del otro, o sea, ser incluyentes nos hiciera sentir mejores personas, ¿verdad?
seguramente nosotros no reaccionaríamos de la misma manera a esos intentos de manipulación. Entonces, porque uno, finalmente lo que manipulan es algo existente que se va afirmando en dónde. Por eso es que esta gente defiende tanto la familia, porque la familia es el mejor receptáculo de reproducción de esos valores tradicionales antiguos, cosa que ya comienza a ser más difícil en la escuela. Y por eso ellos intentan controlar la escuela y que en la escuela no se den formación de ambientes incluyentes y todo eso. Porque finalmente es donde socialmente se van reproduciendo todos estos valores que también se... Yo tenía dos comentarios de ahorita de lo que dijiste, de lo primero de que los derechos que se tenían era como que se daban era porque las mismas cortes arcaban de alguna manera eso, y yo siento que es como que los derechos se han podido avanzar porque ni siquiera desarrollar de una manera amplia, como avanzar un poco, como gatear más que todo. Es por esos mismos tipos de denuncias individuales, por así decirlo, expresiones individuales que hace la gente a la hora de poner una denuncia, una demanda, una tutela. Son cuestiones que pues para mí son meramente políticas, de soluciones meramente políticas, pero que la gente las toma de una manera individualizada, sabiendo que de alguna manera no se van a resolver de esa manera, porque por ejemplo, si yo tengo un problema con salud y yo pongo una tutela y el señor Ricardo pone una tutela, Camilo pone una tutela, usted pone una tutela, realmente nunca se va a ver así, porque primero el sistema es muy lento y segundo porque no hay una unión, por decirlo así, de entre nosotros como comunidad para resolver eso. Entonces eso era como algo. Pero fíjate, por ejemplo, el caso Urrego, del pelado este que se suicidó porque lo matoneaban en el colegio por ser homosexual. Y se tiró de un centro comercial y se mató. Y comenzaron a investigar la cosa y se dieron cuenta que el tema era que el colegio nunca le había prestado atención para proteger su derecho. Eso fue a una sentencia y la Corte le ordenó al Estado a crear una educación, un sistema escolar que protegiera eso. Ahí fue donde comenzaron a hacer las cartillas de ambientes incluyentes. Como el tema de las cartillas ya venía producto de una asistencia de la Corte, para desvirtuar eso, crearon un fake de la cartilla con unas imágenes porno y comenzaron a alentar, es que lo que pasó hace poco en Colombia. Lo de las marchas de la ideología de género. A la gente a marchar contra la ideología de género en Colombia y todo, porque sintieron que se les venía pierna arriba un tema de inclusión en la escuela y necesitaban exacerbar a la gente para que se opusiera a eso. Entonces movieron que la ministra de Educación era lesbiana, o sea, comenzaron a mover otra cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque había que cumplir una sentencia de la Corte producto de tutelar un derecho de una persona, de un caso individual. Entonces, digamos, porque es que esas decisiones las han llevado al Congreso y el Congreso no vota a favor, porque el Congreso no tiene esos intereses. Entonces, como el Congreso no vota a favor, las leyes quedan ambiguas. Entonces, como queda el vacío, sucede un caso como ese, y el sistema judicial lo que hace es que lo procesa y lo lleva a una decisión de una sentencia de obligatorio cumplimiento. Entonces, a mí, por ejemplo, me impresionó frente a eso fue que esa sociedad que sentía que con esa sentencia le quitaban un espacio de control que era la escuela, porque obligaban a la escuela a trabajar ambientes incluyentes, entonces deciden mover a través de los medios sociales, de las marchas, de todo esto, ese sentimiento que está latente contra eso, lo mueven y lo llevan a la calle, lo llevan a las marchas, lo llevan a todo eso, para que quede un punto en que ya uno ir a un colegio a hablar del tema, ya queda como hay que hacerlo con calma, porque alguien puede denunciar, porque puede mover, porque la gente está sensible. Entonces, de alguna manera, crear un escudo de protección de esa reproducción de valores tradicionales. No, pero hablando de valores y principios, eso siempre se va a dar, ese choque, por una razón muy sencilla. Yo fui navegante, no sé si alguno de ustedes ha sido navegante. He estado en barcos, pero no navegante. Yo navegué navego en las redes sociales. Y fui navegante militar 1 año y medio, ¿no? Con la Armada, y 2 años en la civil, que por cierto fui a Hong Kong por conocer los barcos y los restaurantes flotantes donde James Bond se dio ahí el champú, la propaganda internacional, ¿no? Embarcar nuevamente. Entonces, ¿qué observé yo en los viajes? Pase lo que pase,
todas las sociedades están regidas por las cuestiones religiosas, teocráticas. Nos guste o no nos guste. Si usted va a África, ¿no? Que no hay cristianismo, que no hay maometanos, porque en África hay unas masas maometanas, que no hay un cristianismo Musulmanes. Sí, que no hay un cristianismo independiente, o sea, no son mayoría, como son los rastafaris que están en Etiopía, ¿no? Sí. La cual Haile Selassie era Sí. un líder de eso en la Segunda Guerra Mundial, cuando los italianos invaden Etiopía, y la parte que más invadieron fue el país ¿cómo se llama? Eritrea, ya. Y esa invasión dejó trenes. Eritrea era un país desértico, pero los italianos construyeron trenes para manejar la economía de minas, calcáreos, sulfatos, fosfatos, otras cuestiones. Entonces, uno iba allá donde uno iba, y si era africanos con sus costumbres tribales primitivas, tenían una religión. Entonces usted tenía que respetar en esa zona selvática, ¿no?, los requisitos de la religión, ¿me comprende? Ya, como llegar aquí donde hay que ya tienen los indígenas, un cabildo, ¿no? Si usted lanza una ofensa, pero dentro de la concepción, digamos, ética o moral del cabildo indígena es ofensiva, usted tiene que responder dentro de las circunstancias de su religión y de su concepción valorativa. Y pero lo valorativo que está detrás, la religión, cuando toca la ética, y la concepción de derechos, ¿sí o no? Entonces, todo África era igual. Y si usted, bueno, Europa ya sabemos que está el protestantismo, está el catolicismo, está eso. Y Asia peor, porque Asia es el continente donde nacieron la mayoría de las grandes religiones, ¿no? Entonces, allá todavía es más teso, ¿no?, la cuestión religiosa, en Birmania, en Tailandia, ¿no? ¿Entiendes? Eso implica hasta guerras, ¿no?, entre ellos, odios ahí, ¿no? Y esos odios llevan a venganza y a guerra de exterminio. Ustedes lo han sabido por los medios de comunicación. Entonces, uno no puede ponerse en Colombia, digo yo, de adalí y de paladín, de ir a criticar a tantos sectores sociales que tienen choques contra ciertos criterios y conductas sociales que de pronto en algunos países nada más medio lo aceptan ya. Entonces, uno no puede ponerse en ese extremismo de ir, ¿no?, a pelear con sectores políticos y sectores educativos y sectores culturales, porque los derechos que uno quiere, que en un momento dado va a defender radicalmente, en otros países, estimados sociólogos, se defienden a medias. No porque me lo dijeron, sino porque yo lo observé en cosas prácticas, ¿comprende? Entonces, pero fíjate que, por cuando ejemplo, uno viene a Colombia, ya uno ve el mundo y ya uno ve el cosmos de la ética y el cosmos de la religión y el cosmos de los principios y el cosmos de las convicciones ya pero distintos. fíjate que yo estudié mi bachillerato entre el año 79 y el 85, en el 84. Estudié mi bachillerato. Y yo me acuerdo que yo lo estudié en un pueblo del Huila. Y en ese momento la religión oficial era la católica, Y sigue siendo, que era la religión de mi familia. y sigue siendo la religión oficial en toda Y Colombia. era la religión en la cual estaba el templo en ese momento, era en la plaza principal, grandísimo, frente al parque principal, que eso era imponente. Y yo me acuerdo que en mi curso y en mi colegio comenzaba a haber niños evangélicos. Y me acuerdo que nosotros los matoneábamos, le decíamos: ustedes son satánicos, porque ustedes no van a la iglesia, ustedes rezan allá en su casa y allá matan niños, allá los violan. O sea, era un matoneo permanente que le hacíamos, porque nosotros veníamos de familias de la religión oficial. Luego yo me vine a Barranquilla, estudié sociología, y a finales, terminando mi carrera, digamos, tipo 89... ¿En qué universidad estudió? En la Simón Bolívar. Surgió el tema del movimiento de la séptima papeleta, para impulsar la Constitución del 91 y todo eso. Y yo me fui conectando con esos movimientos, y a mí me pareció muy interesante cuando en la Constitución del 91 aparece un artículo que dice: en Colombia habrá libertad de culto.
¿Por qué razón? Porque a partir de eso ya no tenían ningún soporte lo que yo hacía cuando estaba en el colegio, porque un niño podía ser de otro culto y comenzábamos a decir, hay que respetarle su culto. ¿Ves? Pero fíjate que ahora en esta coyuntura, cuando estamos diciendo, si un niño es gay hay que respetarlo, estas personas que se beneficiaron con esa constitución para que fueran respetadas, se oponen a que el respeto al otro se dé. Es lo paradójico. Porque es que finalmente el tema de los derechos, el tema de los derechos finalmente ¿a qué apunta? No apunta que al evangélico le impongamos que sea católico o que no tenga religión, o que le impongamos que en su familia tenga que haber un gay, o que le impongamos que tenga que abortar. No, lo que significa es que hay una sociedad donde él pueda tener su culto, pueda desarrollarlo, pueda tener su religión, pero si otra persona se quiere casar con otra persona del mismo sexo, simplemente lo acepte y lo respete porque la otra persona no comparte su culto. Y para ella hay otros criterios para vivir la vida. Que si una persona quiere interrumpir el embarazo, lo puede hacer porque esa es su concepción de la vida y no sus preceptos evangélicos o católicos. Entonces digamos que de alguna manera, cuando uno propende por esos escenarios influyentes, no es que quiera sacar a unos que no haya evangélicos, que no haya católicos, no. Lo que uno pretende es que puedan coexistir, pero en un marco donde los que no tengan esa práctica también puedan tener su autonomía. El problema es que estas perspectivas quieren totalizar el país a partir de los valores. Es que ese es el problema de los valores, porque es que los valores responden a una familia, a un grupo en particular, pero no se le pueden imponer para que esos valores sean el referente del conjunto de la sociedad, que es esa diferencia del derecho, los derechos y los valores. Los derechos pueden, mejor dicho, si uno mira a Colombia en la perspectiva de derechos, pues se respetan los derechos de los católicos y los evangélicos. A ellos no le van a decir, porque su niño es inviable tiene que abortar, no. La ley dice, en estas tres condiciones se puede abortar en Colombia, pero si un católico no lo quiere hacer, no lo obliga la ley, porque respeta el precepto. Pero ellos sí quieren hacer que la persona que no lo es, asuma el no hacerlo, porque para ellos ese es el valor. Entonces el tema de los valores, por eso digo que para mí es muy complejo, porque finalmente depende de quién son los valores. Si es una mayoría musulmán, seguramente tienen unos valores, si es, o sea, como en Etiopía o en varios países de Asia, donde confluyen diferentes religiones. Entonces ahí está el tema de cuáles son los valores. Por eso el tema de los derechos... En Etiopía se me pasó a decirle, el Rastafaris, no sé si alguno está informado de eso, es una forma de ver el cristianismo ya, los etíopes, una forma muy particular. Entonces, creo yo que si ellos vendrían a instalar templos acá, entrarían también en choque con el colombiano católico y con el mismo protestante colombiano. Es que ese es el problema de la convergencia de las religiones, y vienen los choques cuando ya hay determinadas conductas y criterios y forma de actuar el colectivo. Ya. Yo estuve en abril en Indonesia, en Bali, en un sector de Bali que se llama Nusa Dua, donde hay una plaza que tiene 5 templos en una sola plaza. Tú llegas, aquí está el budista, sí, aquí está el evangélico, el protestante, el católico, el musulmán y el hinduista. No exactamente en ese orden, pero están ahí. Y hay gente como yo que llega y entra a todos, digamos, como pues uno llega a conocer, a mirar, pero llegan a cada uno de los que practican y ven a los otros. A mí eso me llamó mucho la atención, porque me parecía como genial un espacio donde puedan coexistir y la gente va y cada uno practica su religión bien. El que no las practica puede llegar y comparte y puede entenderlo, digamos, ese es un ideal, digamos, pero no representa todo lo que es Bali o Indonesia. Pero de todas maneras, a donde yo voy es a que hay un punto, y es que desafortunadamente por la historia tan reciente de los derechos y de los derechos humanos, son poco emocionales. Nosotros todavía vemos los derechos como algo racional, como un discurso, pero nosotros todavía no sentimos el derecho a... Por ejemplo, nosotros vemos... Yo estuve en Cuba hace como 5 años, haciendo un taller con niños, y les mostraba un video sobre unos que hicieron los niños de la Escuela Audiovisual de Belén de los Andaquíes en el Caquetá, donde hablaba de que unos niños no iban a la escuela. Sí. Y un niño me preguntó,
¿qué dice tu profe? Que no van a la escuela. No, no van a la escuela. No, los niños no van a la escuela. Y ellos no podían creer que un niño no fuera a la escuela. O sea, a ellos no les cabía, a esos niñitos no les cabía en la cabeza la idea de que un niño no fuera a la escuela, porque para ellos todo niño debería ir a la escuela. Porque el conglomerado cubano Lo- vive lo- en la práctica lo- el ir a la esa escuela. realidad. El conglomerado, no 4 gatos, sino todos Nosotros los aquí- núcleos nosotros sociales, aquí todos los crecemos, servicios sociales. nosotros crecemos aquí y vemos al niño en el bus pidiendo plata en Sí. el horario en que debería estar en la escuela. Correcto. Y no nos preocupa para nada, es normal, lo naturalizamos, porque el tema de los derechos, o sea, si el tema de los derechos nos emocionalizara, uno vería a un niño pidiendo plata en un bus y uno sentiría que hay que llevar a ese chino a meterlo a una escuela porque no puedo tolerar vivir en este contexto donde ese niño no está en la escuela. Debería uno expresarlo. El tema es que los derechos todavía son algo muy racional, muy discursivo. Yo una vez estaba haciendo un taller sobre derechos en Malambo y una niña como de 13 años, como de 12 años, se levantó y dijo, miren, eso es puro cuento. Yo hace mucho rato he querido que me reconozcan mi derecho a la recreación. Pero yo salgo del colegio y tengo que venir a ayudarle a moler las arepas a mi mamá y luego salir a venderlas porque es la única manera que tenemos para sobrevivir. Pero yo quisiera irme para un parque, yo quisiera irme para tal y no puedo. O sea, ¿quién puede reconocerme ese derecho? Lo vemos todos los días y vemos al niño y eso no nos genera nada. En cambio los valores sí, o sea, ese niño está aguantando hambre, ese niño está sin escuela, pero hay de que se acerque un gay. Eso sí nos exacerba, eso sí, porque los valores, la historia de esos valores tradicionales la tenemos metida por dentro emocionalmente. Entonces la lucha ahí es bastante desigual cuando defendemos los derechos a cuando defendemos los valores en esos medios sociales, porque finalmente uno termina echando una retórica, mientras que el otro apela a un sentimiento que se ha construido en la educación, en el día a día, en ese momento que se pone la piel de gallina cuando va a recibir la comunión, que encarna toda esa cantidad de cosas, porque el ritual ha sido impresionante, el ritual donde en el sermón, donde todo te han dado esa emocionalidad. Entonces, claro, el discurso de los valores es un discurso muy emocional y el de los derechos. Entonces, por eso yo creo que también tendríamos que pensar cómo emocionalizamos nosotros también el discurso de los derechos, cómo aprendemos a sentir indignación por el sistema, pues no el empute del sistema de salud, no el empute en general de subieron la pensión, sino verdad realmente como sociedad defender. O sea, ese ejemplo es claro, un niño no va a la escuela, no nos importa, un niño no tiene alimento, no nos importa, un niño no tiene recreación, no nos importa, pero hay de que se le acerque una persona gay, así sea a darle comida, a darle escuela y a garantizarle los derechos. Ni por el carajo dejamos que lo adopte. Esa persona gay lo va a adoptar para garantizarle los derechos y por el tema moral nos indignamos. Paradójico, ¿cierto? Claro. Entonces son temas que son bien. Pero es que usted dijo, ¿cómo que dijo? De las señoras que le voy a dar una limosna y tal, le nace o es un conductismo social habitual. Pero hay que ver una cosa, que en nuestro medio social y otros medios también en el mundo son mendaces, o sea, son muy dados a manipular la famosa caridad pública. Exacto. Entonces, hay un criterio aferrado de caridad pública que para mí es incongruente con el criterio suyo racional y responsable. Hay que llamar a una autoridad o hay que buscar que muchacho vaya a la escuela. ¿Qué hace desperdiciando una etapa de su vida? Todo eso. Entonces, no, llega y le dice a la amiga, dale tú también, baby, 200 pesos. Entonces la amiga, pero no ha visto, no usa, entonces le da también 200 pesos. Y ese es el conductismo se va social. el fin de año a llevarle regalos a los niños. Sí. Y aparecen todos los medios sociales con la obra linda de caridad de que le llevamos regalos a los niños. Yo digo los niños que juegan un mes en la vida. Porque en diciembre se acuerdan de ir a llevarle el regalo que les dura un mes y después se les acaba, pero nadie pregunta qué pasa con ellos los otros 11 meses. Y ese juguete, claro. ¿Con qué juegan? O sea, es decir, porque finalmente en el fondo resuelve un problema de caridad del buen samaritano que fue y dio y se tomó la foto y él ya resolvió el tema de la caridad del año. Porque él en Navidad es bueno, recoge regalos y va y los lleva. Entonces la caridad pública y la beneficencia del Estado es yo diría,
asistente que no es simplemente un hecho, ¿no? que palpamos, es un tóxico que tiene la gente como si se lo hubieran inyectado. Si usted analiza todas esas implicaciones de la caridad pública y de la beneficencia pública, ya la beneficencia pública, ¿sabe? La maneja el Estado, o la gente que llega al Estado, y la caridad pública, las religiones. Entonces, entre esos dos vaivenes se han movido los sectores pobres o indigentes de Colombia. Entonces, el problema que usted decía constitucional se queda corto ante las circunstancias objetivas de reacción de la gente, la caridad pública y la beneficencia del Estado, ¿sí o no? Y es que la caridad se conecta con un valor cristiano. Finalmente la caridad es un valor cristiano, o sea, de ayudar al prójimo, pero y la diferencia entre la caridad y el derecho es que la caridad está asociada a mi postura como bueno, como benefactor, mientras que el derecho está asociado a la dignidad del otro y a un merecimiento independientemente de mí, o sea, me supera, porque simplemente cada uno tiene un derecho por su propia dignidad de ser humano. En cambio, la caridad depende de mi voluntad de bueno por adherencia a unos valores que están dados por un... Pero como dice usted, es un radio de acción individual, ¿no es así? Pero el derecho que usted invoca es el acto colectivo, que es lo que debe primar, es lo racional, ¿sí o no? Porque ¿qué ganamos con una caridad circunstancial a 2 o 3 personas? Mientras tanto hay miles de niños o de adolescentes, como dice usted, jugaron durante 2 meses, por decir algo, y los otros 10 meses no había para una modesta pelota de 2.000 pesos, entonces no pueden jugar en el parque porque no tienen una pelota, ¿sí o no? No, menos jugar basquetbol, porque ya un balón de basquetbol ya cuesta más dinero. Mucho menos jugar béisbol, porque equiparse para jugar béisbol, eso todavía cuesta más dinero, ¿no? Entonces uno ve, y el voleibol, que puede ser una pelota de caucho, no la hay. Entonces estos 10 niños quedan en una recreación y un ocio negativo. Esas son las cosas que uno ve de esta sociedad. Y por eso esa Navidad es tan sobrevalorada, porque es como esperando ese gran día en que tengo derecho a un juguete, por decir algo, no derecho, en que puedo tener un juguete, pero el juguete no es algo inherente o como parte de la cotidianidad, sino que, es más, está asociado a portarme bien durante el año, está asociado a un esquema de valores. Si no te portas bien, o sea, cumple los mandamientos, porque el niño Dios te trae juguetes, o sea, inclusive está asociado, es decir, a toda esa simbología de sometimiento, religiosa y de lástima pública también. Sí, o sea, es un tema de caridad, porque finalmente el tema de la caridad es muy diferente al de solidaridad y muy diferente al del derecho, porque es que en el valor de solidaridad, yo compartiendo contigo me ayudo a mí mismo, porque finalmente es un tema de reciprocidad, porque es un tema pero en cambio te considero un igual. En el tema de la caridad te considero menos. Bueno, bienvenido. Te considero menos, y como te considero menos, yo como soy benefactor, te doy un poco a ti porque te considero menos, como parte de la legitimación de mi superioridad y de mi benevolencia. Entonces es un tema bastante complejo, ese tema, digamos, de cuando uno lo ve desde la... Claro, la caridad es desigual. La caridad es alguien que tiene el poder y le regala algo al otro, bondad, en un acto además, de generosidad, de la beneficencia es que la gente del Estado da unas dádivas y dice, no, yo estoy haciendo el bien, pero el pueblo, desde el punto de vista social, económico, está igualito, y desde el punto de vista educativo está igualito, ni progresa ni avanza. Entonces es la otra forma de hipocresía que vivimos en el medio social, a través del poder público, ¿no? y de la vida pública, ¿no? La beneficencia hace, digamos, el mismo daño y el mismo manejo que hace la caridad, que la caridad pública personal, ¿sí? Y eso es lo que hace que el tema de los valores, como es el tema emocional, mueva mucho más en los medios sociales. Miren solamente este hecho. Si uno se pone a mirar por los relatos descriptivos de las masacres, fueron mucho más atroces descriptivamente, me refiero, todo crimen es atroz, no estoy intentando justificar nada.
muchos crímenes de los paramilitares que de los guerrilleros. Jugaban fútbol con las cabezas de la gente, o sea, eran cosas muy... Sin embargo, cuando uno va a ver realmente, en nuestra sociedad en general odia mucho más los crímenes de los guerrilleros que los de los paramilitares. Porque hay un tema también valorativo detrás del ejercicio del crimen que cometió. Porque, por ejemplo, en el caso de los paramilitares era justificable, porque era una mirada casi religiosa de un bien implacable cuando mandaba, como cuando mandaban las plagas de Egipto. Era una plaga, pero era necesaria para acabar con un mal o con un pecado, digamos, finalmente. Entonces, el pecado como tal era lo que se veía negativo, pero la plaga que mataba un poco de gente para acabar con el pecado, finalmente terminaba justificándose y viéndose como positivo. Entonces, uno mira en los relatos, por ejemplo, cómo la gente tiende a justificar ese tipo, digamos, de crímenes que han pasado allí, pero también porque el relato que se ha construido sobre la FARC era un relato del diablo, digamos, este es el mal, este es el diablo, este es el mal de todos los males. Claro, todos los males justificados. En cambio, cuando uno mira, los grupos paramilitares eran etéreos, eran grupos armados ilegales, eran AUC, eran paramilitares, o sea, eran una cantidad de nombres para una cantidad de cosas, y por eso no concentraban un malo, un perverso único, al cual se le achacara también la responsabilidad. Entonces, digamos que hay todo un tema, y tiene mucho que ver con eso de los valores también finalmente, porque el tema, entonces eso hace que exacerben a la gente a partir, digamos, de esos valores. Ojo que la FARC es mal, eso es malo y punto. Y también el manejo de la información por parte del periodismo. Por ejemplo, ¿Cómo? Lo que dice el manejo de la información, las páginas judiciales hacían esa práctica que usted acaba de decir, ¿no? Creaban y predeterminaban el problema de la guerrilla y lo llevaban a unos niveles delincuenciales ya. Entonces, cada vez que ellos mencionaban casos de la guerrilla, le daban una intencionalidad delincuencial a todo lo que tenía que ver con la guerrilla. Y el caso de los paramilitares, no, estos son grupos, ¿cómo se llama?, ilegales, que ajusticiaron a unos individuos. Ya, entonces queda la cosa. No, además ajusticiaron a unos informantes de la FARC. Es decir, ya está construido el demonio, está justificado el castigo. Entonces, claro. Y hay varios estudios que han hecho. Hay una tesis doctoral que estaba viendo precisamente, y ahí me baso el análisis, sobre la manera como los medios de comunicación manejaban la información sobre los crímenes de la FARC y sobre los otros, digamos, mostrando un poco cómo, es más, ni siquiera es una mente perversa que se ponga a coordinar a todo el mundo cómo lo va a manejar, sino que hay un hábitus social que va haciendo que se haga de esa manera y que se use, ¿no? Y que se nombre de una manera o que se nombre de otra manera. Entonces, unas prácticas sociales que van aceptando como válidas. Entonces, claro, cuando todo eso se refleja en las opiniones en los medios sociales, finalmente a la gente está hablando de un crimen, pero no va a ir al dato de ver la atrocidad, de ver qué pasó, de ver esto, sino que es como una sensación moral que le genera la noticia, y desde ahí asume una postura. Y por eso digo que más que información, lo que hacen es finalmente mover emocionalidades, para mí fundamentalmente en esos tres puntos: en el punto de la indignación, en el punto de la exaltación o en el punto del miedo. O sea, que son finalmente como, uno mira que la sociedad está como, miren, Sergio Fajardo montó su discurso de la educación y nadie le copiaba. Nadie le copiaba con el discurso de la educación. Cuando vio que nadie le copiaban, creó el extremo centro, para mí, digo. Porque dijo, aquí lo que hay son dos perversos, Petro y Uribe, igual de malos allá, terrible, el país en mano de ellos, hay que hacer un centro puro, limpio, blanco, extremo centro. Y se disparó en las encuestas y casi le gana Petro. Pero el discurso de la educación y el discurso de él no pegó. Eso no generaba ningún tema emocional, la lucha anti la corrupción, todo lo que él planteaba era muy racional. Pero cuando él creó un discurso emocional, ojo con los demonios, en los extremos, ojo que tal, no sé qué, la gente se fue desgranando, porque decía, uy, si yo estoy con este y qué tal que sea muy diablo, yo mejor me quedo aquí. El otro se fue desgranando acá y canalizó, pero con un discurso que no era el programa de gobierno. Pero yo le voy a decir una cosa, lo que más influyó, usted lo debe saber, lo mismo Cristian como sociólogo, es el problema de la propiedad privada. La guerrilla, cualquier guerrilla y cualquier grupo armado, significaba golpear esa
forma de vida esa entidad, ¿sí o no? Entonces, la sociedad colombiana, como tiene un alto nivel de individualismo, ¿no?, heredado del mismo conquistador español, ¿no?, ustedes lo saben, ¿no?, el conquistador llegaba y él tomaba decisiones personalistas, ¿no es así? Y venía con que vengo del rey, pero todas sus decisiones y sus manejos eran personalistas. Entonces, el colombiano tiene esa mentalidad conflictiva de la propiedad privada. Entonces, como tiene la mentalidad conflictiva de la propiedad privada, le quedó fácil a los grandes medios decir: está amenazada tu propiedad privada, ojo, vas a perder el derecho hasta tener tus televisores en tu casa propio, no te van a dar factura, la factura te la va a dar el Estado, porque así le dicen que mucha gente, no, y eso cala en varios sectores, la factura no te la va a dar el señor y tal comerciante con la licencia de FENALCO, no, te la va a dar el Estado. Entonces, mejor dicho, el Estado te va a tener para todo con una horca aquí. Entonces, ¿por qué? Porque se acaba la propiedad privada, tú tienes que defender esa institución. Entonces, la FARC y el ELN son son los satánicos, son los protagonistas peligrosos de la cual a ti te molestan. Entonces aparece, oiga, presentan al paramilitar, y el paramilitar, como dice usted, mató unos colaboradores de la FARC y del ELN, entonces la gente dice, bien hecho, debió haber matado más, y dicen muchos de los opinantes. ¿Hasta dónde la vaina del enfoque de la propiedad privada? Yo creo que tiene una tabla de valores bastante jodida y bastante compleja y conflictiva, muy conflictiva. Yo creo que ese tema que acabas de tocar es uno de los ejemplos de cómo mueven el miedo. Porque a la gente le hicieron creer que propiedad privada era una licuadora y una nevera en una casa en arriendo. Le hicieron creer que propiedad privada era la vivienda de interés social que le había asignado el Estado. Entonces, cuando le hicieron creer que eso era propiedad privada, lo que hacen es atizar un miedo a un estatismo donde el Estado es dueño de todo y finalmente no tiene un arraigo de nada, ni siquiera de la licuadora y finalmente de la nevera. Pero es una forma específica. O sea, el ejemplo que tú acabas de poner es exactamente ese ejemplo de cómo mueven un miedo. Entienden que ese tema es sensible culturalmente, como tú lo dices, porque hay una historia individualista. Es más, nuestro sueño como personas es tener casa, carro y beca. Esa es la historia de la vida, de tener un día una casa propia. La casa propia es una ilusión que nos han vendido como el sueño de realización. Es más, duramos toda la berraca vida pagando una hipoteca para tener la casa propia. Es decir, eso es un tema bien. Entonces, frente a ese hecho, le hicieron creer que esa casa que pagaban en toda la vida se la iban a quitar. Entonces, claro, obviamente exacerban un miedo donde finalmente la gente no lee, no entiende lo que están diciendo. Otra persona le está explicando que no se la van a quitar, que eso no es la propiedad privada en ese sentido estricto, que ese no es el punto, ¿verdad? Porque están hablando de la propiedad privada sobre los medios de producción. Y su casa no es un medio de producción, pero eso no es el punto, la gente no lo va a entender. Pero por si acaso tienen razón, yo mejor voto por por si acaso. Digamos, así tenga ya dudas, así tenga todo el tema. ¿Por qué? Porque han exacerbado un miedo. Y uno por si acaso, yo le tengo miedo a las alturas, y yo por si acaso me hago lejitos de la baranda, digamos, a pesar de que yo sepa que la baranda es segura. Entonces el tema de exacerbar esos miedos son así, o sea, es como... Lo que pasa es que dentro del rebusque, ¿no?, de la economía informal, el individuo tiene un kiosco, ¿no?, o tiene un negocio, ¿no? Tiene el asomo ser microempresario. Ya hay una manifestación de propiedad personal, ya, en querer ser microempresario o en querer ser... tener un puesto de venta en la vía pública, en la calle. Entonces, la cuestión de la propiedad, eso toca mucha fibra en Colombia, porque el mismo rebusque está implícito, quiera usted o no quiera, el aspecto de la propiedad privada, porque el tipo dice, no, alguien me presta 10 millones y yo tengo una mercancía propia y yo le doy el valor a esa mercancía como yo quiera, ¿ya?
Entonces, Aleluya. y tengo la autonomía para hacerlo. Y si viene alguien y le va a decir que no, que eso no va a ser así, pues le está tocando el ego en el ego personal la propiedad privada. Y ese tipo no le va a dar pase a lo que usted diga, ¿no? Ni va a aceptar, ¿no? Unos cambios sobre lo que él cree que debe ser la propiedad privada. Entonces, el problema de la propiedad privada en Colombia no está claro, Sí. no está dilucidado ya. La gente no sabe qué es cooperativismo, qué son fondos mutuales. La gente no tiene mínimo conciencia de eso, usted lo sabe. Si lo vamos a ver como acto de conglomerado de masas. Entonces, todo eso ha ayudado a presentar en ciertas zonas de Colombia al paramilitar como dice, no, ese es un mal necesario que exista. Ya la gente dice así, ¿o no? No es producto de lo que yo le estoy sí, diciendo. claro, eso es como la expresión mal necesaria. es como las 7 plagas de Egipto, es decir, eran necesarias para mantener el orden, pero eran necesarias, son aceptadas moralmente. Ahora, fíjate que lo que tú dijiste, estaba pensando en una expresión que la gente utiliza, es que ahora estoy viviendo en lo propio, ¿no? Así le deba el mundo al banco, pero el hecho de sentir que porque ya hay una hipoteca, que porque ya es mi casa propia, así puede ser para él más conveniente de pronto vivir en un comodato, vivir con menos argucias económicas para pagar, pero ese tema de la propiedad como un tema de seguridad es un tema bastante cultural. Y así tenemos una cantidad de elementos. Por ejemplo, uno ve, por ejemplo, muchos jóvenes acá en Colombia, y te lo digo tú que vienes de dónde, perdón, de Estados Unidos, mira. Muchos jóvenes de aquí en Colombia están llegando a la universidad y es el sueño de comprar ya un carro. Pero vienen los jóvenes de Europa, vienen de Estados Unidos y el carro es lo que menos les importa. Para muchos de ellos es un problema meterte en un carro. Porque es más fácil el transporte público, así sea complicado, porque tal cosa. Pero a nosotros nos meten el tema de que si no tiene un carro, y aún para ir a la universidad y llenar los parqueaderos y hacer fila con todo el trama que eso implica, es un tema cultural. Mira, en Estados Unidos, uno acostumbrado aquí el carro es una extensión de la persona. Es decir, el carro es parte de mí. Lo engallo, le pongo las cosas porque es una extensión de mi propiedad, tal cosa. Uno llega muchas veces en los Estados Unidos, hay un carro en la casa y cualquiera lo coge, va, lo lleva, lo trae, porque es como una lavadora, pero que en lugar de lavar ropa, lleva y trae a las personas. Pero aquí el carro se convierte en una extensión de mí como propiedad privada. Sí, como un logo, como una simbología familiar. Exactamente, y personal, porque es que ni siquiera es de la familia, es un carro de la persona, es como una extensión del sujeto. Y a mí, por ejemplo, cuando vienen, por ejemplo, estudiantes de intercambio que vienen